Buenos días. Tienen que ayudarme, por favor. ¿Qué? Reinalis. Váyase. Qué bueno que ya despertaste. Levántate. Augusto, por favor. Déjame entrar a la casa, sí. Ya no puedo seguir aquí afuera. Anoche me hizo mucho frío. Eso a mí no me importa. Y sí vas a pasar ahora. Quiero que te cambies toda esa ropa y te arregles. Tienes que hacer algo muy importante para mí. ¿Me vas a dejar entrar, Augusto? Gracias, gracias, gracias. Yo pensé que yo nunca más iba a ingresar a esa casa. Pero, ¿por qué tienes ese trato conmigo? ¿Por qué ahora tienes compasión de mí? Mi jefe Eric está por llegar. Me dijo que me va a recoger para llevarme a la constructora. Y yo tengo que seguir vendiendo el hogar perfecto. Tengo que seguir siendo ese esposo abnegado. Porque si todo se entera, mi carrera se va al piso. Augusto, yo ya no puedo seguir así. Por favor, mira, si tú no me amas, solo déjame ir, ¿sí? Déjame libre y yo no te voy a molestar nunca más. No, chiquita, no puedo hacer eso, ¿entiende? Tú me ayudas a hacer los planos de los edificios, los informes. Me sirves para muchas cosas. No te puedo dejar ir. Además, si lo hago, ¿quién va a pagar las medicinas de tu padre? Esto es injusto, Augusto. Yo hago tus planos, hago tus ideas, todos tus trabajos, y tú te quedas con el crédito. Y yo solamente vivo aquí, escondida. Reinalis, tienes que entender que así es la vida. Nosotros los hombres nacimos para puestos grandes, para trabajos importantes. Ustedes tienen que conformarse con lo que hay. Ahora pasa y hazme caso. Mi mejor empleado es un fraude y un mal esposo. No lo puedo creer. Todo este tiempo el talento era de ella. Augusto, caíste muy bajo. Más tarde. Jefe Eric, es un honor tenerlo aquí. Usted es bienvenido. Buenos días, Augusto. Pasaba por ti para irnos directo al terreno de la obra. Jefe, usted como siempre tan puntual. Por eso siempre será nuestro líder. Mi esposa le preparó un café, espero que le guste. ¿Verdad, mi amor? Mira, Augusto, No digas nada de lo que viste. yo te quería agradecer. Y también a tu esposa por ser tan amables conmigo. Es un gran detalle de tu parte, Reinalis. Gracias. No hay de qué. Bueno, jefe, aprovechando que está aquí, quería comentarle que toda la noche me pasé trabajando en los proyectos, en los nuevos planos. Tengo diseñado y estructurado lo que vamos a hacer en la construcción. ¿Así? Toda la noche trabajaste tú solo en los planos. Qué impresionante, Augusto. Wow, mira, tienes un gran talento. Ya me gustaría ver tus ideas.
Pase por aquí, jefe. Bienvenido, esta es su casa. Gracias, Augusto. Gracias, Reinalis. Muchas gracias, de verdad. A ver, Augusto. Veo que planeas usar columnas de carga flotantes aquí. Explícame, ¿cuál es el cálculo del coeficiente de resistencia sísmica para soportar todo este peso y sin tener que comprometer la base? Concreto H30 y refuerzo de acero. Ah, sí. Creé un sistema de concreto H30 y refuerzo de acero. Con eso logramos obtener una gran flexibilidad en el edificio. Vaya, bien, bien. ¿Y qué pasa con la distribución de la red hidráulica? Veo un cruce extraño aquí. ¿Cómo piensas evitar la caída de presión en los pisos altos? Por favor, jefe, aplique el mismo sistema de bombeo hidroneumático doble con bomba a cada lado. Con eso tendremos una presión. ¿Alguna otra duda? Muy bien, Augusto. Veo que tienes una respuesta para todo hoy. Qué extraño que ni siquiera parpadees para responder. Disculpen, ¿todo bien? ¿Se les ofrece algo, tal vez? No, Reinalis. Estamos bien, gracias. Mira, Augusto. No sé si aceptar todo esto. Tengo muchas dudas y hay algunos detalles inestables. Tengo que pensarlo muy bien antes de aprobar este proyecto para las zonas residenciales. Con todo el respeto que usted se merece, jefe. Este es el mejor proyecto que yo le pude haber presentado. No entiendo por qué tiene más dudas. No podemos perder el tiempo. Hay que darle luz verde para seguir con la construcción. Eso no lo decides tú, Augusto. Mira, mi esposa Morelia está en camino. Está a punto de llegar. Ella tiene un mejor ojo clínico y un mejor punto de vista para todo esto. ¿Morelia? Jefe, por favor, no vamos a molestar a su esposa con este tipo de temas. Ella tiene que estar muy ocupada. Además, este plan es perfecto. No podemos perder el tiempo. Te equivocas, Augusto. Morelia, en mi vida y en mi empresa, es mi socia principal. Y ella tiene la última palabra. Vaya, hablando del rey de Roma, acaba de llegar. Vamos a ver qué opina una experta acerca de todo esto. Todo esto es tu culpa, Reinalis. ¿Te das cuenta? ¿Viste cómo quedé enfrente de Eric? Augusto, esto no es mi culpa. Yo te di las respuestas técnicas en menos de 1 minuto. Si no fuera por mí, no hubieses podido responder ni la primera. Por favor, no digas esas cosas. Te quedabas congelada. No movías a tiempo las frases y yo no le podía decir lo correcto a Eric. Por eso me quedaba parado y no podía responder correctamente. Pero lo hice lo más rápido que pude, Augusto. Por Dios, tengo un poco de agradecimiento, por lo menos. Te dicté el manual de ingeniería en 2 minutos. No me hables de agradecimiento, Reinalis. Por tu bien. Espero que Morelia no venga con sus aires de grandeza a hacerme preguntas. Porque ya sabes, si pierdo ese contrato va a ser por tu culpa.
Después de todo lo que hice por ti, Augusto. Hazme el favor de guardar silencio, ¿sí? Y pon tu mejor cara, Reinalis. Sonríe. Pon esa cara de adorno porque nos va a servir de mucho en esta reunión. Mi amor, ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué me llamaste con tanta insistencia? ¿Tan mal están los planos de Augusto? no. El problema no son los planos, Morelia. El problema es Augusto. Acabo de descubrir toda la verdad de lo que está sucediendo en esa casa. A ver, amor, ¿pero de qué estás hablando? Augusto es un fraude. Él no ha hecho ninguno de los proyectos que nos ha entregado. Hoy llegué temprano y lo vi todo. Tiene a su esposa viviendo una vida triste y miserable. La dejó durmiendo fuera de su casa toda la noche en ese frío, Morelia. Y hace un momento, ella oculta en el pasillo le mostraba en carteles las respuestas técnicas, porque él no sabe nada de arquitectura. Ella es la que hace todo el trabajo. No lo puedo creer. ¿Augusto? ¿El empleado estrella de la empresa? Ay, no puedo creer que nos haya estado viendo la cara. Es un farsante descarado. Y peor aún, que le haga eso a su propia esposa. Exactamente, por eso mismo te llamé. Necesito que por favor hables con Reinalis. Yo voy a inventar cualquier excusa para llevarme a Augusto al patio trasero. Ahí tendrás la oportunidad perfecta para que ella te confiese todo. Sí, lo haré. Como mujeres yo sé que ella me va a tener más confianza y se puede abrir conmigo. Me va a contar toda la verdad y así podremos ayudarla a denunciar. Por supuesto que sí. Ella mismo te va a confesar toda la verdad y te dará las pruebas necesarias para desenmascarar a ese hombre de una vez por todas. Llamemos a las autoridades para que se lo lleven y acabar con todo esto. ¿Cuento contigo? Por supuesto que sí, mi amor. A hombres como Augusto se les tiene que quitar la máscara y lo vamos a hacer hoy mismo. Vamos a entrar. Vamos. Señora Morelia, es un honor tenerla por aquí. Permítame mostrarle los nuevos proyectos que tenemos para la nueva residencia. Buenos días, Augusto. Sí, Eric me ha comentado mucho acerca de tus capacidades. Por supuesto, mi amor. Pero antes de entrar en números y negocios, Augusto, recuerdo que una vez me mencionaste acerca de una colección exclusiva de vinos que tenías en tu patio trasero, ¿no? ¿Es verdad? Morelia y yo justamente buscamos una reserva para la cena de la empresa. Claro que sí, jefe, por supuesto. Tengo unas botellas muy especiales que me las enviaron desde el extranjero. Usted es un hombre que sabe y tiene buen gusto. Permítame mostrarle, las tengo en el patio trasero. Mi amor, te quedas un momento con Reinalis, por favor. ¿Sí? No hay problema, amor. Reinalis, por favor, hazla sentir como en su casa. La señora Morelia. Claro. Por aquí. Bueno, si necesita algo me avisa. Voy a la cocina. No. Siéntate, Reinalis. Ya no tienes que fingir. Ya estás a salvo. Yo no sé de qué me está hablando, señora. Mire, si usted está preguntando por los planos, ahí están. Yo no sé nada. No. Reinalis, ya lo sé todo. Sé que tu esposo te tiene pasando frío en la calle. Además, sé que tú fuiste quien le dictó todo mediante carteles a Augusto hace un momento. Eric me contó todo. Por favor, cállese, ¿sí? No diga nada, no hable. Si Augusto se entera que ustedes lo saben, me va a ir mucho peor, me va a ir muy mal. Tranquila, Reinalis. Mira, yo no voy a permitir que sigas viviendo todo esto.
mucho menos que Augusto se esté robando tu talento. Mira, te voy a grabar y quiero que digas toda la verdad frente a la cámara, porque esta será la prueba en tu defensa. Confía en mí, ¿sí? Está bien, cuéntamelo todo, Reinales. Yo soy Reinales. Yo hago los diseños de los conjuntos residenciales, también los cálculos estructurales. La verdad es que él no sabe nada. Si no fuera por mí, ninguno de esos conjuntos existieran ahora mismo. Él me tiene encerrada aquí. No me deja salir. Y me dice que si yo digo algo, me va a ir muy mal. Perfecto, Reinales. Ahora tenemos las pruebas suficientes. Tú tienes la prueba en tus manos. Lo único que sigue es llamar a la policía y denunciar todo lo que este hombre te está haciendo. Gracias. Gracias, señora Morelia, porque yo no sabía a quién decirle. Mi papá está en una clínica privada. Él tiene una enfermedad degenerativa, así que los gastos son demasiados para mí sola. Augusto dice que si yo me voy, él ya no me va a ayudar a pagar. Y yo no sabía si alguien me iba a creer. No te preocupes, Reinales. Yo te creo. Y grábate muy bien esto en tu mente. Las mujeres siempre, siempre nos vamos a apoyar. Y ese hombre va a pagar por todo lo que te hizo. Y si modificamos el ala norte, optimizaremos la luz natural en el conjunto residencial un 30%. Eso nos convendría muchísimo. Perfecto, Reinales. ¿Pero qué haces con estos papeles, Reinales? Tú no sabes nada de arquitectura. Mil disculpas, señora Morelia. Yo estoy trabajando, Augusto. Trabajando. Porque eso lo calculé, lo dibujé yo, con mi trabajo. Jefe, por favor, mil disculpas por lo que está diciendo Reinales. Está un poco confundida. ¡Cállate la boca, Reinales! No me voy a callar. Ya basta, Augusto. Basta de tu farsa. Porque esa constructora creció gracias a mí y a mi talento, a mi esfuerzo. Bravo. Bravo, Reinales. Eso es lo que debiste haber hecho desde el principio. ¿Qué está diciendo, jefe? Debe de estar confundido. ¿Por qué me dice esas cosas? Mira, Augusto, aquí te perjudicaste tú. Porque ya lo sabemos todo. Sabemos toda la verdad. Sé cómo tratas a tu esposa. El infierno que la tienes viviendo. Y sé que eres una completa estafa para mi empresa. Eres un farsante que se robaba el talento de una gran mujer. Por favor, jefe, no me diga eso. Usted sabe que yo los amo. Han sido los mejores jefes que yo he tenido. Eso es un malentendido de parte de Reinales, ¿verdad, mi amor? Diles que es así. Ya basta, Augusto. Ahórrate tus palabras y tus disculpas baratas. Porque ya lo sabemos todo. Y la policía ya viene en camino. Señor Augusto, queda usted detenido por privación ilegal de la libertad y fraude. Acompáñeme, por favor. Están cometiendo un error. Yo no tengo nada que ver en eso. Por favor, jefe, no me puede hacer eso. No me pueden dejar sin trabajo. Lléveselo, señor oficial. ¡Suéltame! Gracias. Gracias de verdad. Ustedes me han devuelto la vida. No tienes que agradecernos, Reinales. Hicimos lo correcto. Bueno, pero ahora que nos quedamos sin director de proyectos en la empresa, queremos hacerte una propuesta. Reinales, el puesto que ocupaba Augusto y todos los créditos de este gran proyecto residencial son tuyos, por mérito propio. Así que, bueno, queremos que seas la nueva directora principal de arquitectura, porque
que todo esto te lo has ganado con tu propio esfuerzo. De verdad, les prometo que no los voy a defraudar. Y de verdad, gracias por esta oportunidad. Sabemos que no lo harás. Así que bienvenida a tu nueva vida, ingeniera.